que lo que está haciendo Luis Díaz es, hermano, sintámonos de verdad orgullosos de ver un colombiano hacer esto. Que nosotros nunca hemos tenido un jugador haciendo esto. Nunca. ¿O sí? Empezamos. Escúchenme bien. Hay una cosa que los medios europeos hacen con una habilidad que raya en el arte, y esa cosa se llama cambiar el tema. Cuando los números no les gustan, cuando los datos apuntan a donde no quieren que apunten, inventan un circo, montan un escándalo, generan ruido, ponen a la gente a pelear entre sí, y mientras tanto el número que les incomoda desaparece de la pantalla. Hoy no les vamos a dejar hacer eso. Hoy vamos a empezar por donde duele. Hay un portal de datos, un sistema de análisis que no sale en televisión, que no tiene alfombra roja, que no tiene gala de premios con señores de traje y copas de champán, pero que sí usan los departamentos de scouting del Bayern de Múnich, del Manchester City y del Paris Saint-Germain para decidir en quién gastan 100 millones de euros. No es una opinión, no es un debate de tertulia española a las 11 de la noche. Es el sistema que mueve el dinero real del fútbol mundial. Y ese sistema en este momento, en febrero de 2026, tiene a un colombiano de 29 años en lo más alto, por encima de Vinicius Junior, por encima de Lamine Yamal, por encima de Kylian Mbappé. Y ahora sí vamos a hablar de Mbappé, porque yo no soy de esos que esconden la basura debajo de la alfombra. 13 goles en Champions League esta temporada, 13. Kylian Mbappé lleva 13 goles en la Champions League 2025 a 2026 con el Real Madrid. Lo reconozco. Es una estadística brutal, Mbappé como rematador, como especialista en encontrar el fondo de la red. Es uno de los seres humanos más especiales que han tocado un balón en la historia de este deporte. Pero ahora voy a hacer lo que ningún periodista español tiene los pantalones de hacer. Voy a abrir el desglose de esos 13 goles. Voy a mirarlos uno por uno y voy a hacerles una pregunta sencilla, una sola pregunta que cambia todo el relato. ¿Cuántos de esos 13 goles son de penal? 3 penaltis confirmados y van sumando. En toda la temporada 2025, entre todas las competiciones, Mbappé marcó 9 goles de penal. 9. El Real Madrid tiene en Mbappé al lanzador de penaltis del equipo y el Real Madrid en cada temporada reciente lidera las estadísticas de penaltis a favor en la Liga de Campeones. No lo digo yo con mala intención, lo dicen los números. El Madrid gana penaltis, muchos penaltis, y Mbappé los mete. Y esos penaltis se cuentan igual que cualquier otro gol en el marcador y en el ranking de goleadores, pero hay una diferencia entre marcar un penal y lo que hace Luis Díaz en el Bayern de Múnich, una diferencia enorme. Cuando el árbitro señala el punto de penal, la pelota está quieta, el portero no puede moverse antes del disparo y el mejor rematador del mundo desde 12 metros tiene un porcentaje de conversión altísimo. No hay 1 contra 1 real, no hay defensor que superar, no hay desmarque previo, no hay creación de espacio, solo velocidad, técnica de disparo y sangre fría. Todo eso lo tiene Mbappé y nadie se lo discute. Lo que no tiene Mbappé, lo que los datos del scouting profesional miden y los goles no cuentan, es lo que hace Lucho Díaz cada vez que el Bayern pierde el balón en campo contrario. 29 años, contrato hasta 2029. Y cuando el equipo pierde la pelota, Luis Díaz no camina de vuelta a su posición mirando el suelo. El jugador contrario presiona, recupera, genera. En el partido contra el Frankfurt marcó, asistió, completó el 87% de sus pases bajo presión máxima y completó el 100% de sus regates. Eso no es un número bonito para colgar en un Instagram. Eso es el tipo de rendimiento que hace que los directores deportivos paguen 100 millones sin que les tiemble el pulso. Y ahora viene la parte que ningún medio europeo quiere conectar, porque mientras el sistema de datos ponía a Lucho en lo más alto del ranking mundial de extremos, en Lisboa estaba pasando algo que resume perfectamente por qué el fútbol tiene un problema que va mucho más allá de lo deportivo. Real Madrid contra Benfica, playoffs de Champions League. Vinicius Junior marca un golazo, ese tipo de gol que te levanta del asiento, de esos que te hacen entender por qué este hombre gana lo que gana. Golazo, perfecto, inapelable, pero ahí, en el segundo que sigue al gol, en el momento en que el mundo entero está aplaudiendo, Vinicius se va corriendo al córner del estadio del Benfica, delante de 60,000 aficionados portugueses que no están precisamente de su lado, y empieza a bailar. Baile completo. Celebración diseñada específicamente para provocar a una hinchada contraria enfervorecida, tarjeta amarilla inmediata.
Y lo que vino después paró el partido 10 minutos, porque Vinicius se acercó al árbitro a denunciar que el jugador del Benfica, Gianluca Prestiani, de 20 años, argentino, le había dicho mono, insulto racista. Paro de 10 minutos. UEFA abre investigación. El mundo del fútbol en llamas otra vez. Todos tomando partido, todos gritando y nadie hablando de fútbol. ¿Y saben lo que declaró Prestiani ante la UEFA? Que lo que dijo fue maricón, insulto homófobo en vez de insulto racista, como si eso lo dejara mejor parado, como si cambiar el tipo de insulto fuera de alguna manera una defensa. Lo cierto es que el partido de vuelta llega al Bernabéu con una sombra encima que no tiene nada que ver con táctica, con fútbol, con Champions League. Tiene que ver con el caos que rodea a Vinicius Jr. a donde quiera que va. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Luis Díaz en ese mismo febrero? Entrenando, jugando, marcando, callando bocas con los pies, que es la única forma de callarlas que dura. Sin denuncias, sin investigaciones de UEFA, sin parones de 10 minutos en los que árbitros, entrenadores y jugadores discuten en el centro del campo mientras el mundo decide si lo que pasó fue racismo, homofobia o las dos cosas juntas. Esa es la diferencia real entre los dos mejores extremos izquierdos del mundo en este momento. Uno genera titulares de escándalo cada vez que respira. El otro genera estadísticas que ponen nervioso a cualquier director deportivo europeo que todavía no lo tiene en su equipo. Pero esto, parceros, esto es solo el principio. Porque la historia más importante no es la diferencia entre Lucho y Vinicius. La historia más importante es lo que esos datos significan para Colombia, para el Mundial que está a 4 meses. Para un país que lleva décadas esperando que el momento llegue en el momento correcto, eso viene ahora, en la parte 2. Y ahora vamos a hacer lo que los medios europeos no van a hacer jamás, porque les destroza el relato. Vamos a abrir SofaScore, vamos a abrir Transfermarkt, vamos a abrir la Bundesliga oficial y vamos a poner los números sobre la mesa, sin editorial, sin opinión, sin corazón madridista ni culé, solo los números. Luis Díaz, temporada 2025 a 2026, Bundesliga oficial, 13 goles, 10 asistencias, 22 partidos, 0 penaltis, ni uno. Cada uno de esos 13 goles los fabricó en jugada, contra porteros que sabían que venía, contra defensas que tenían órdenes específicas de pararlo, sin regalo desde los 11 metros. Sin el árbitro señalando el punto para que el delantero agarre el balón, respire y dispare tranquilo con el portero sin poder moverse. 13 goles en jugada abierta, 10 asistencias, 22 partidos, 219 kilómetros recorridos en la temporada, 454 sprints a 34 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y SofaScore, el portal de estadísticas más consultado del mundo, le da una valoración media de 7,46. El extremo izquierdo mejor valorado del planeta en este momento según los datos. Ahora abran los datos de Vinicius Jr. en Champions League esta temporada. Vayan a la UEFA, vayan a Marca, vayan a donde quieran porque los números están ahí para cualquiera que tenga el valor de mirarlos. 90 pérdidas de balón en Champions. 90. 15 por partido. 15 veces por partido en las que Vinicius tiene la pelota y el rival se la quita. 56 duelos disputados, ganó 23, perdió 33. Eso es un 41% de éxito en los duelos individuales. 4 de cada 10 Vinicius, 6 de cada 10 el rival. Y eso no lo digo yo, lo dice la UEFA, lo dice el sistema de estadísticas oficial de la Champions League. El jugador más caro del mundo por salario, el que cobra alrededor de 30 millones de euros al año, gana menos de la mitad de sus duelos individuales en la competición más importante del planeta. Comparen eso con los 212 duelos divididos ganados de Lucho en la Bundesliga. 212, no duelos individuales de regate, duelos divididos. Balones en disputa donde los dos jugadores llegan al mismo tiempo y hay que ganarlo con el cuerpo, con la determinación, con las ganas de querer el balón más que el rival. 212 ganados por un extremo izquierdo, por un hombre que supuestamente solo existe para atacar. Y ahora Mbappé, que hay que hablar de Mbappé porque si no hablan de él en los comentarios. 13 goles en Champions. Lo dijimos antes y lo reconocemos sin problema. 13 goles, histórico, brutal. Mbappé como rematador es una máquina sin igual. Pero vayan a Marca, vayan a las estadísticas de la Liga esta temporada. De 23 goles en Liga, 8 son de penalti. El 34% de sus goles en la Liga son desde los 11 metros, 8 penaltis en la Liga Española. Y en Champions,
2 contra el Marsella en el primer partido, 1 contra el Kairat de Kazajistán, el equipo que juega en una liga que muchos de los que están viendo este video ni saben que existe. Mbappé metió penaltis contra el Kairat Almaty y eso cuenta igual en los rankings de goleadores que el gol que le marcó al Manchester City en semifinales. Los mismos 3 puntos en la tabla, el mismo número en la estadística, y los medios españoles construyen el relato del mejor del mundo sobre esa estadística sin abrir el desglose ni un segundo. Lucho Díaz lleva la temporada entera en la Bundesliga sin que le hayan señalado un solo penalti a favor, 0. El Bayern no se apoya en Lucho para los penaltis porque Lucho no necesita que le regalen goles. Los genera él solo de la nada en el momento más difícil contra el rival más organizado. Esa es la diferencia que los números muestran y que la narrativa mediática europea se niega sistemáticamente a contar. ¿Y saben cuánto cobra Lucho Díaz en el Bayern de Múnich? 14 millones de euros al año según las estimaciones publicadas. 14. Vinicius cobra 30, más del doble, por un rendimiento que los números propios de la Champions League ponen por debajo. Por un jugador que pierde 15 balones por partido, que gana menos del 41% de sus duelos, que tiene 2 tarjetas amarillas en la competición, que para un partido 10 minutos en Lisboa porque provocó a 60,000 aficionados del Benfica bailando en su esquina y luego acusó a Gianluca Prestiani de insultarle racialmente mientras Prestiani declaró ante la UEFA que lo que dijo fue otra cosa completamente distinta y el partido de vuelta llega al Bernabéu envenenado antes de que se haya chutado un solo balón. Eso cuesta 30 millones al año. La estabilidad, el rendimiento, los 13 goles sin penaltis, los 212 duelos ganados, los 219 kilómetros corridos, la calificación más alta de SofaScore entre todos los extremos izquierdos del mundo, cuesta 14. Alguien explíqueme esa matemática. Alguien me diga dónde está la lógica deportiva en esa diferencia de salario, porque yo no la encuentro por ningún lado y sospecho que ustedes tampoco. Y aquí es donde hay que decir algo que nadie en Europa quiere escuchar, pero que en Colombia se siente en la piel. Luis Díaz no cobra lo que vale porque no es europeo. Así de simple y así de brutal. Porque si Lucho hubiera nacido en Lyon, en Madrid, en Ámsterdam, con esos mismos números, con esa misma valoración de SofaScore, con ese mismo rendimiento en la Bundesliga, llevaría 2 años siendo portada de todos los medios del continente, llevaría 2 años en las conversaciones del Balón de Oro, llevaría 2 años con un contrato de 30 millones. Pero nació en Barrancas, en La Guajira, en una tierra que para los directivos del fútbol europeo no existe en el mapa que tienen en la cabeza cuando piensan en quién merece ser el mejor pagado y el más reconocido. Y eso tiene un nombre, y ese nombre es incómodo, pero los números están ahí y los números no mienten aunque a muchos les incomode lo que dicen. Y saben lo que hace todavía más dolorosa esta historia, que Colombia lleva 4 meses para el Mundial 2026 con este hombre en el pico exacto de su carrera. Con 29 años, contrato hasta 2029 en el mejor club de Alemania, siendo el extremo izquierdo mejor valorado del planeta según SofaScore. Y si este país llega lejos en ese mundial, si Colombia hace lo que nunca ha podido hacer en su historia, si en julio de 2026 hay jugadores colombianos en una semifinal, va a ser en gran parte por lo que Lucho Díaz hace que los números capturan y que los ojos a veces no ven, porque Lucho no solo marca goles, Lucho recupera balones, Lucho presiona, Lucho baja a defender el córner en contra, Lucho hace que su equipo sea un equipo distinto cuando está en el campo, y eso en eliminación directa cuando un partido se decide en un detalle, en una recuperación en el minuto 88 que genera una contra que termina en gol, vale más que todos los penaltis del mundo. Llegamos a la pregunta que nadie en Europa quiere responder. La pregunta que los medios españoles evitan, que la prensa francesa ignora, que los italianos ni se plantean porque para ellos el fútbol sudamericano existe solamente cuando le conviene al relato que ya tienen construido. La pregunta es esta: ¿qué pasa si Luis Díaz gana la Champions con el Bayern y lleva a Colombia a semifinales del Mundial 2026 en la misma temporada? ¿Qué excusa queda? ¿Qué argumento le queda a la prensa europea para no nombrarlo en el Balón de Oro? ¡Ninguno! Y eso los aterra, porque el Balón de Oro tiene un problema que todo el mundo ve, pero nadie nombra. Es un premio que en 70 años de historia nunca ha ido a un colombiano. ¡Nunca! Ni en los mejores momentos de Valderrama, ni en los mejores momentos de Falcao, ni cuando James Rodríguez fue el mejor jugador de un mundial completo con 23 años. ¡Nunca!
Y no es casualidad, es un sistema de votación donde los 180 periodistas que deciden son mayoritariamente europeos, donde el sesgo hacia los jugadores del Madrid y el Barça está documentado durante décadas, donde ganar la Champions pesa más que cualquier otra cosa y donde el Mundial curiosamente pesa mucho más cuando lo gana un europeo que cuando lo protagoniza un sudamericano. Miren lo que pasó en 2022. Messi ganó el Mundial con Argentina, lo ganó siendo el mejor jugador del torneo con 42 años encima. Lo ganó siendo el arquitecto de cada jugada importante de esa selección durante un mes entero. Y aún así hubo un debate. Aún así hubo gente cuestionando si merecía el Balón de Oro. A Messi, con el Mundial ganado. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre cómo funciona este sistema cuando el protagonista no tiene pasaporte europeo. Ahora imaginen a Luis Díaz, colombiano, de La Guajira, que no viene de una academia europea, que aprendió a jugar en tierra, que llegó a Europa sin el marketing previo, sin el relato construido desde niño en las portadas de los periódicos del continente. Imaginen a Lucho con la Champions ganada con el Bayern y con Colombia en semifinales del Mundial. ¿Creen de verdad que la prensa francesa va a votar por él antes que por Mbappé? ¿Creen que los periodistas españoles van a poner su nombre por encima de cualquier jugador del Madrid o del Barça? La respuesta honesta es que no lo saben. Y esa incertidumbre, esa duda, ese quizás esta vez sí, porque los números son imposibles de ignorar, es exactamente la tensión que Colombia va a vivir en los próximos 6 meses. Y el Mundial 2026 empieza el 11 de junio. 11 de junio, menos de 4 meses, y Colombia está en el mismo grupo que Argentina. El mismo grupo. Díaz contra Messi. Lucho contra el hombre que ganó el último Mundial. El extremo izquierdo mejor valorado de SofaScore contra el mejor jugador de la historia, según la mayoría del planeta, en fase de grupos. Si Colombia gana ese partido, y yo les digo que Colombia puede ganar ese partido, el mundo entero va a hablar de Luis Díaz durante 48 horas seguidas. No los medios europeos de nicho, el mundo entero. ESPN, BBC, L'Equipe, Marca, todos. Porque la narrativa se construye sola. El colombiano infravalorado, el que cobra la mitad que Vinicius, el que SofaScore pone primero del mundo y nadie quiere nombrar, derrota a Argentina con Messi en el Mundial. Esa historia se escribe sola. Pero para que esa historia sea posible, Colombia necesita llegar a ese partido entera. Necesita llegar con Lucho sano. Necesita llegar con un equipo que entienda cómo usarlo, que entienda que tener al mejor extremo izquierdo del mundo no significa que todos los demás se sienten a mirarlo. Significa construir un sistema donde los demás jugadores potencien lo que Lucho hace bien y protejan los espacios que deja cuando presiona. Eso es responsabilidad del cuerpo técnico. Y eso es una conversación que Colombia tiene que tener ya, ahora, en estos 4 meses, no cuando estén en el vestuario 10 minutos antes del primer partido. Porque el fútbol tiene una crueldad específica con los mejores. Una crueldad que Colombia conoce mejor que nadie. Los mejores jugadores son los que más presión reciben del rival, los que más falta reciben, los que más intentan frenar. Lucho va a llegar al Mundial con una diana pintada en la espalda que todos los defensas del mundo van a tener clara desde el primer minuto del primer partido. Y la pregunta no es si va a poder superarlo. La pregunta es si el equipo que lo rodea va a tener la inteligencia táctica para que esa diana no lo destruya, sino que lo libere. Hay algo más que nadie está diciendo sobre este Mundial y sobre Lucho Díaz específicamente. Algo que cuando lo piensan se les va a poner la piel de gallina. La Bundesliga, la liga donde Lucho lleva destrozando rivales toda la temporada, es la liga tácticamente más exigente de Europa en términos de pressing e intensidad. Los equipos alemanes presionan más alto, más rápido y más organizado que cualquier selección del mundo, salvo 2 o 3 excepciones. Lucho lleva 6 meses entrenando contra eso cada semana. Lucho lleva 6 meses adaptándose a un sistema de juego donde si pierdes la pelota tienes menos de 3 segundos antes de que el rival te esté presionando con 2 jugadores encima. Eso es exactamente lo que pasa en un mundial en fase de eliminación directa. Los equipos que llegan lejos son los que no se desorganizan cuando pierden el balón, y Lucho viene de pasar 6 meses aprendiendo a ser el primero en recuperarlo. Eso no tiene precio. Eso no aparece en los goles. Eso no aparece en las asistencias. Eso aparece en el marcador final en el partido de cuartos de final, cuando Colombia lleva 70 minutos empatando a 0 y de repente hay una recuperación en campo contrario y un contra y un gol.
Eso es lo que Lucho le aporta a Colombia, que ningún dinero puede comprar y que ningún scouting puede fichar en el mercado de enero. Y ahora sí les hago la pregunta que quiero que respondan ahora mismo. La pregunta con la que van a abrir los comentarios esta tarde y que quiero ver arder: si Luis Díaz gana la Champions con el Bayern en junio y Colombia llega a semifinales del Mundial en julio, ¿le dan el Balón de Oro 2026 o se buscan otra excusa para dárselo a un europeo? Quiero ver esa discusión. Quiero que este video termine con 200 comentarios peleando, porque eso significa que hemos tocado algo real, algo que duele, algo que importa. Compártalo ahora mismo con ese amigo que todavía cree que Lucho es un jugador normal. Que vea los números, que vea lo que SofaScore dice, que vea lo que la Bundesliga oficial dice y que me diga después con la mano en el corazón que Colombia no tiene al mejor extremo izquierdo del mundo en este momento. A ver si se atreve.